Ahora, si os fijáis, va a ser muy diferente una persona que emprende en solitario que una persona que emprende, digamos, en un grupo de personas, un colectivo de personas. ¿Sí? Como sabéis, desde ENCA hemos insistido muchas veces en que el emprendimiento solitario, por así decirlo, no debería ser como la primera opción en la que pensemos, porque, como bien sabemos, emprender en solitario incrementa significativamente el nivel de vulnerabilidad y de riesgo. Entonces, hay que estar muy seguros de que el emprendimiento solitario, emprender una persona sola, es lo más adecuado y la única opción posible para esa persona. Por supuesto, hay personas que por sus características, precisamente en solitario se manejan mejor que en equipos. Esto es obvio y somos conscientes y sabemos que hay veces que el emprendimiento solitario tiene sentido. O a veces la persona no encuentra socios, pues ya está. Simplemente lo que os invitamos es a que estéis muy seguros de que esa es lo más adecuado y la única opción posible para esta persona que emprende, por este nivel de vulnerabilidad y riesgo que supone. Es importante, cuando hay emprendimiento solitario, que tengáis muy claro y esté muy bien trabajado el canvas de apoyos. Por supuesto, en todo tipo de emprendimiento sugerimos que esto es muy importante, pero específicamente en el emprendimiento solitario, por esa condición de solitario, es donde el canvas de apoyo cobra una relevancia fundamental. Y invitamos a que consideréis otras formas de protección que pueda haber para compensar este mayor riesgo y vulnerabilidad que implica el emprendimiento solitario. Y ahí nos estamos refiriendo a que favorezcáis un entorno protegido. ¿Sí? Por ejemplo, un emprendimiento familiar. ¿Sí? Es decir, implicáis o incorporáis a familia o en algunos casos amigos muy íntimos y se incorporan al negocio. ¿Sí? El emprendedor fundamental sigue siendo la persona con discapacidad, pero a lo mejor su entorno más próximo, de máxima confianza, absolutamente fiel, puede hacer un arrope y darle una protección que es bastante necesaria. Y la otra opción, que en esta edición de ENCA no hemos hablado tanto de ella, pero en ediciones pasadas hemos trabajado más sobre esta idea, era el emprendimiento intraentidad. Es decir, que la entidad de referencia lo que hace es que presta su forma jurídica y todos los recursos de inversión para arrancar el negocio. Esto, en los casos de emprendimiento solitario, creemos que pensar un poco en estas formas de entorno protegido es relevante y por lo menos hay que darle una vueltita. En el caso del emprendimiento grupal estamos en otra realidad distinta, ¿vale? Entre otras cosas, vais a tener eh, que aseguraros que hay niveles muy altos de conciencia en base a dos cosas fundamentales, que es el pacto de socios y el reglamento interno. Entonces, en un emprendimiento grupal, antes de dar el paso, tenéis que tener bastante bien claro el pacto de socios y el reglamento interno. ¿Vale? ¿Y esto para qué se hace? Esto se hace primero para facilitar la gobernabilidad. Es decir, tenéis que prever casos en los que imaginaros un negocio que lo constituyen dos personas y de repente hay un momento en el que una quiere hacer una cosa y la otra quiere hacer lo contrario. ¿Cómo van a resolver ese conflicto? Porque si lo hacen por mayoría, uno vota una cosa, uno vota el otro, está bloqueada la situación. Y no queremos que os encontréis que los negocios se encuentren en las situaciones de bloqueo que les pueden llevar al colapso y a la extinción. ¿De acuerdo? Otra cosa para la que se hace esto es para definir bien cómo quieren ser las relaciones internas entre las socias y los socios. ¿De acuerdo? Cómo se quieren relacionar entre ellos y ellas. ¿Sí? Se hace fundamental también para poder regular las obligaciones y los derechos que las socias tienen en relación con su gestión. Es decir, una cosa es, como socio, ¿a qué estás comprometido? ¿Qué te obliga? Por el hecho de ser socio, estás obligado a esta serie de cosas y si no lo haces mal, y al mismo tiempo, por el hecho de ser socio, tienes una serie de derechos. Y eso tiene que estar claramente contemplado. Porque si os fijáis, al final lo que queremos es evitar conflictos. Es muy importante, y los conflictos siempre van a estar, es obvio, pero hay determinados tipos de conflictos que son difíciles de resolver y pueden hundir un negocio. Y esto es lo que hay que tener claramente en cuenta. Y para eso tenemos el pacto de socios y el reglamento interno. ¿Bien? ¿Qué contenido básico tienen estos dos documentos? Que son documentos bastante complejos, que tienen una parte que es muy legal, muy jurídica, y que por tanto necesitaréis a ese asesor jurídico del que habíamos hablado antes, y otra parte que es muy de conocer bien qué es lo que tú quieres para ti. ¿De acuerdo?
El contenido que tiene que tener básicamente es cómo van a actuar los socios en determinadas circunstancias, qué actividades están obligadas a desarrollar o deben desarrollar por el hecho de ser socios y socias en un negocio, ¿vale? Y qué consecuencias se pueden derivar de incumplir estas dos cosas. Es decir, si un socio o una socia no actúa acorde a lo que se había definido y no cumple con aquellas actividades o aquellas obligaciones que se habían definido para ese socio o esa socia, tiene que haber unas consecuencias que nos permitan recuperar el equilibrio de esa situación. Y eso tiene que estar contemplado en estos documentos. ¿De acuerdo?